negrita que está allá, esa es Elisenia. ¿Usted sabía que hay en lugares que están los dobles de nosotros? Lo que pasa es que tienen diferentes huellas, pero ¿sabe qué dicen? Se parece. Mira hasta cómo hablas. Oye, ¿no será él? No, porque él está en Alemania y él está en Bucaramanga, Colombia, dicen. Sí, hermano, hay dobles en otros lugares. Lo único que no tiene la misma huella digital, puede ser que el otro sea amable, usted sea un poco rezongón, pero se parece. Hay personas que se parecen, las confunden, dicen, oye, yo a usted la vi. Y le dice a la persona, el esposo, ¿cierto, mami? Que se parece. Uy, sí, ¿verdad? Se parece bastante. ¿Cuándo enfocarán al que habla? ¿Cuántos habrán parecido a Fernando? Por ahí me dijo uno en Perú, uy, ese gordito se parece a uno aquí que nos colabora. Y ese gordito se llama Fernando. Lo que pasa es que el de allá ya es casado. No, me preguntó, le dije, no, él no es. Digo, ¿verdad no es? Le dije, no, él es soltero, soltero. Y el otro es casado. Alabe al Señor que Él vive. Oiga, nos vinimos a gozar en esta noche. Nos vinimos a levantar las manos y adorar a Dios. Venimos a alabar a Dios, al Dios que vive. Alábalo, que cuando hay unción y poder y la iglesia alaba, algo sucede. Los aires cambian, la libertad del Espíritu se manifiesta. Sí, hermano. En el libro de los Hebreos, nosotros miramos, hermano, la fe de estos hombres. Y si nosotros vemos en esta palabra, este capítulo comienza a hablar, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que nosotros, hermano, como estamos hablando el idioma del Espíritu, tenemos que proclamar, tenemos que creer, tenemos que confesar. Y estamos actuando. Si estamos orando y ayunando es porque estamos creyendo. Y si estamos orando y ayunando y estamos creyendo, las cosas van a suceder. Porque Dios dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen, como si fueran. O sea que yo proclamo en esta noche con la iglesia de las villas y todos los que están escuchando que vamos a terminar un año en victoria. Que vamos a terminar un año con una respuesta divina. Que vamos a terminar un año levantando las manos, adorando a Dios. Pero algo importante, que la unción y la gracia del Espíritu no le faltará a la iglesia. ¡Ah, Satamahaya Sanda! ¡Ay, Panderebebekenda! ¡Hay poder de lo alto! Por eso, si tú has venido, renuévate. Si tú has venido y de pronto has venido enfriándote, renuévate. Si has venido de pronto deslizándote y quizás el enemigo dice que ya Dios no te da oportunidad, dice la Biblia que aún el justo si cayere 7 veces, Jehová lo levantará. Si ve lo bueno que es alabar, el ambiente empieza a cambiar. El panorama espiritual empieza a manifestarse. ¿Y sabe qué es lo lindo cuando se predica la palabra? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso, hermano, llega un momento que usted está así y alaba a Dios y empieza a sentir cómo empieza algo a descender sobre tu vida. El estrés se va. Si vienes enfermo, Dios te empieza a sanar. Si vienes desanimado, Dios te empieza a fortalecer. Si el enemigo te ha dicho una palabra de fracaso, la palabra empieza a decirle que tú sí puedes, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Estamos ejercitándonos en la fe. Estamos caminando en fe. Estamos proclamando que este año 2011 es de victoria y no de fracaso. Que hoy, Satamaya Sanda, que hoy 2 de diciembre continuamos en intercesión, pero como decíamos, cada día será mayor la unción, cada día mayor será la gloria de Jehová. Cada día el Señor te instará a que no sueltes, no, que siga en oración y en clamor y ayuno, que la respuesta viene de camino, que desde el momento que empezaste a clamar,
Jehová en los cielos te ha oído. Eso es lo que hace el Señor. Pero los muertos no alaban, solo los vivos. Y entonces miramos que la palabra empieza a darnos fortaleza. ¿Qué te dice el diablo? Tú no sirves para nada. ¿Qué te dice el diablo? Tú eres un fracaso. ¿Qué te dice el diablo? Mátate. Y el Señor dice, yo te puedo dar vida y vida en abundancia. ¿Sabes qué te dice el diablo? Tú no sirves. Y el Señor dice, ahora es que sirves. Ahora es que te voy a levantar. Oiga, ahora es que te voy a mostrar mi gloria, para que aún tu familia se dé cuenta y vea que el menospreciado, que el que no valía nada, que el que dijeron que era estorbo, como aquellas madres que expresan, yo no sé por qué naciste. Pues yo sí sé por qué nació, porque Dios lo permitió, porque Dios tenía un propósito contigo. La expresión del hermano Macías de personas que en un momento cortándose las venas, Satanás les metió eso, y cuando se estaban desangrando, corrían de un lado para otro diciendo, yo no quiero morir, ¿qué me pasó? Yo no quiero morir. Es el diablo. Pero el Señor te dice que te va a dar vida para que testifiques a otros que el Señor es poderoso para salvar y para sanar, que debemos ejercitarnos en la fe, que somos hombres y mujeres de fe, y que por la fe alcanzaremos, dígalo, grandes victorias. Levanta la mano. Grandes victorias alcanzaremos por la fe. Créelo. Créelo que tu hogar será restaurado. Créelo que tu familia vendrá la provisión de arriba. Créelo que el Señor te va a sanar, y la enfermedad que ni aún los médicos pudieron hacer algo, el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador. Yo he visto milagros de Dios. He visto personas inclusive desahuciadas por los médicos. He visto personas, he orado cuando traen ese niño, quizás por las quimioterapias, bastante rasurada su cabeza, quizás bastante frágil sus huesitos, esa mirada tan ida de tantas quimioterapias. Pero cuando ponemos las manos sobre él, y cuando oramos, porque oramos no por mi oración, cuando oramos con la iglesia, y en esa campaña el poder de Dios empezó a descender y empezó a expresar algunas cosas en su boca, y uno sabía que era pura obra del diablo, pero después empezamos a alabar a Dios y declarar la sanidad sobre ese cuerpo, y Dios sana. Dios sana. Dios sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? Dios sana. Mira, hermano, se lo digo en el nombre del Señor. Uno sabe que está aquí por su misericordia, pero cuando Dios le permite a uno salir a campañas, algo sucede. Uno es mudado en otra persona. Algo empieza a suceder. A uno no se da cuenta, Freddy es testigo, que queda uno sorprendido de cómo Dios lo usa a uno, y de queda uno sorprendido lo que pasa, que a veces inclusive Dios ha permitido que empiece a correr por en medio de las sillas, por en medio de los lugares que puedo allí en la iglesia, y algo empieza a descender. Es que no es uno, es Dios. Algo empieza a pasar porque es Dios. Y le digo, iglesia de las Villas, tenemos que darle gloria al Señor, porque si hay algo en nosotros, no es por nosotros, ni por el apellido, ni por el carro que tú tengas, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y uno queda. ¿Sabe qué tiene que hacer después de un mensaje? Uno irse a una silla, arrodillarse, y a veces uno jugado de sudor, a llorar y a decirle gracias por tu respaldo. Gracias, Señor, porque hay una iglesia que está orando. Porque cuando Dios permite una campaña, pues salir, ¿qué le digo a la iglesia? Iglesia, necesito tu respaldo, necesito que oren a Dios, porque no soy yo. Y con Freddy, cuando Dios ha permitido que lo he llevado, porque siempre en un momento algunos llevo, él sabe qué hacemos en un momento. No salimos a pasear. Sabemos que cuando el pastor de pronto nos ubica
Nos gusta a veces, si es lo posible, quedarnos en la iglesia. ¿Y qué hacemos en esa hora de la noche y de la madrugada? Se lo digo delante del Señor, no miento, Freddy es testigo. Orando, clamando, reprendiendo al diablo, desautorizando la obra del diablo, diciendo: Dios mío, muéstrame, dame el mensaje, dame la palabra. Y cuando uno pasa a ese altar, viene la revelación divina, viene la palabra precisa, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Y vemos la mano del Señor, hermano. Yo me acuerdo en ese viaje a Cúcuta, el primero, yo le dije: Freddy, mijo, vamos, ¿estás dispuesto a ir? Le dije: Freddy, vamos preparados a dormir donde Dios permita que durmamos. Le dije: Freddy, de antemano vamos preparados, que si hay que ir a ayudar a esa iglesia y aportar, vamos a aportar. Yo se lo dije, ¿cierto, Freddy? No, me habían dicho que era una iglesia, y según era una iglesia, pero Dios lo sorprende a uno. Era una tremenda iglesia. Nos ubicaron, pero cada noche sentíamos el gemir del Espíritu en nuestro corazón y empezábamos a levantar clamor, que cuando llegamos de allí no querían que nosotros nos viniéramos, porque la gente decía: pastor, era de Dios que hubieran venido. Dios mostró, Dios reveló, porque el enemigo había tratado de dividir la iglesia. El pastor pasando por un momento difícil, por un momento crítico, vino la palabra para el siervo, vino la palabra para la iglesia. La iglesia quedó en un ambiente de gloria, la iglesia se unió a trabajar, y eso algo marcó en ese aniversario. Estoy hablando de aproximadamente 5 años. Algo pasó. ¿Qué pasó? Nada más sino que la misericordia de Dios y la gracia del Señor. Cuando uno se ejercita en la fe, toda gloria le pertenece a Dios. Cuando una persona se despega de la señal divina, ¿sabe qué pasa? Entonces cree que es él, cree que es ella, y cuando va no pasa nada. Pero cuando usted, Dios le permite que lo invite, lo primero, empieza uno en una angustia en el corazón, y esperando que de pronto esos meses pasan, una angustia. ¿Sabe por qué? Porque de antemano empieza uno a decirle: Dios, tu respaldo, Dios, muéstrame tu gloria, Dios, revélame lo que tengo que decir, Dios, háblame, Dios, dame de tu gracia, ejercítame en la fe, ayúdame, dame discernimiento de espíritu. Padre, guárdanos en el camino. Padre, pero guarda la iglesia. Yo voy a salir, pero guarda la iglesia. Porque el diablo es mentiroso. Pero tenemos que ejercitarnos en la fe. Cuando nos ejercitamos en la fe, no hay lugar para el chisme, no hay lugar para la murmuración. Amén. Cuando nos ejercitamos en la fe, no hay lugar para la crítica. ¿Sabe para qué hay lugar? Para la oración, para el ayuno, para la búsqueda. Amén, para levantarnos, para asistir a la iglesia, para respaldar, para motivarnos. Eso es lo que hace ejercitarse uno en la fe. ¿Está dispuesto? No hay excusas, porque sabe que la excusa no se la da al hombre, y a Dios menos se la puede dar, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe. No podemos rehusar a lo que Dios nos dice, porque después se la van a cobrar. No rehúse cuando Dios te permita hacer algo. Yo no quiero. Oiga, meterse con Dios es mejor que se quede quieto. Cuando Dios permite algo que usted sirva y usted rehúsa y se le hace fácil, tenga mucho cuidado con eso. Porque recuerde que usted le dijo al Señor que quería servir. Recuerde que usted le dijo al Señor que quería que lo usara. Y ahora que Dios le permite, ¿por qué no lo hace? Dios le está abriendo puertas. Dios está permitiendo muchas cosas en su vida. Yo no quiero. ¿No se da cuenta que si usted se detiene, Dios pone 10 al frente de batalla?
Y de pronto humanamente usted dice, no hay más quien lo pueda hacer. Resulta que Dios dice, se equivocó. Acuérdese que usted no era nadie y yo lo he levantado. Aún usted no es nada. Sin mí no eres nada. Y Dios pone a otros y les da esta mejor palabra y empieza a capacitarlo. Y usted empieza a escucharlo y dice, ¿cómo los ha capacitado? Y usted se va quedando rezagado. Eso es que si yo no estoy, no hay otro. Está equivocado. Eso es que si yo no lo hago, mire, yo se lo digo, así el otro sea tatareto, o tartamudo, o tartajo, como decimos aquí en Colombia. Así sea así. Pero si tiene un corazón para Dios, Dios sabe que, aunque sea en sus cortas palabras, le da gracia. Le pone las palabras precisas y se da cuenta que el respaldo, algo pasa. Como en una ocasión, hermano, yo me acuerdo que estábamos en la iglesia y yo estaba aquí a la parte de la librería.